¿Qué tal? Como vieron en el título en la miniatura del video, vamos a ver por qué solo existen 5 poliedros regulares. Obviamente, antes de eso tenemos que tener en cuenta qué es un poliedro regular. Un poliedro regular es un cuerpo en el cual todas sus caras están conformadas por polígonos regulares iguales. Entre estos polígonos regulares, por ejemplo, tenemos al triángulo equilátero. Otra característica de los poliedros regulares es que los ángulos que forman como los diedros son iguales, y también que en cada punto, o sea en cada vértice, coinciden la misma cantidad de caras. Esto quiere decir que si en un punto coinciden 4 caras, en todos los otros puntos también debe coincidir 4 caras. Y esa sería la base para entender qué es un poliedro. Pero como hablamos de polígonos en sus caras, tenemos que hacer un análisis desde ahí, desde los polígonos, para entender por qué solo existen 5. No lo vamos a analizar desde el cuerpo en sí, sino lo vamos a analizar desde su base, desde la figura, desde que tú lo dibujas en un papel hasta darle la forma en la realidad. Entonces, para empezar haciendo el análisis con los polígonos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que los polígonos regulares, porque está conformado por polígonos regulares, los poliedros regulares, son aquellas figuras en donde sus lados y ángulos internos son iguales. Como ya les di un ejemplo anterior, podría ser el triángulo equilátero. Ahora, tenemos que tener en cuenta una fórmula que nos permite calcular el ángulo interno de un polígono regular, el cual es lo siguiente: 180 grados por n menos 2 sobre n, donde n es el número de lados. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Si es un polígono regular, se transformaría en un triángulo equilátero. Si tú n lo reemplazas por 3, te saldría que su ángulo interno tendría que ser 60 grados, lo cual es correcto. Y podrías empezar usando esta fórmula para hallar el ángulo interno del cuadrado, del pentágono regular y de todos los polígonos regulares que tú desees. Una vez que tenemos esto en cuenta, pasamos a lo siguiente, donde nos dice que necesitamos un mínimo de 3 caras en un punto. Eso quiere decir que en cada punto, cuando digo punto me refiero a los vértices, necesitamos al menos 3 caras. ¿Por qué? Porque a partir de 3 caras le podemos dar una forma casi cerrada, no por completo, pero ya tendría una forma. Imagínate que en este espacio donde estoy hay un punto, que va a ser el de aquí. Si tuviera solamente una cara, no puedo formar el poliedro. Pero si yo te digo que tengo 2, quedaría algo más o menos así como tú lo quieras ver, pero tampoco formaría el poliedro. En cambio, si yo tuviera 3, me quedaría algo más o menos de esta forma. No sé si lo pueden ver bien, pero ahí ya puedo más o menos cerrar el poliedro. De esa manera, más o menos puedo concluir que necesito un mínimo de 3 caras en un punto. Porque con uno sería un plano, con 2 serían 2 planos, pero obteniendo más o menos una forma. Pero a partir de 3 ya puedes ir cerrando la figura, no por completo, pero ya vas en camino. Y pasando al último punto, tenemos que tener en cuenta que alrededor del punto, o sea el del vértice, debe haber un espacio que sobre. Ranter, ¿por qué debe sobrar un espacio? No es muy difícil darse cuenta de esto. Recuerda que dijimos que le íbamos a dibujar, íbamos a partir desde la base. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una hojita. Vamos a tener un punto en el que va a ser el vértice. Y nos dicen que alrededor del punto debe sobrar al menos un espacio. ¿Por qué? Imagínate que no sobrara ningún espacio alrededor del punto y fuera una figura más o menos así. Tú con esto no le puedes dar una forma. ¿Por qué? Porque es un plano. Obviamente, si fuera más tampoco podrías. Por eso es una X aquí. En cambio, si fuera menos de 360 grados, aunque te sobre un pequeño espacio, por ejemplo, digamos que sobra algo más o menos así. Por ejemplo, digamos que sobra algo más o menos en esta forma. Si te das cuenta, ya tienes alrededor, digamos que aquí hay un punto, un espacio que te sobra. Como te sobra un espacio, tú a partir de esto unes un extremo con el otro, bueno, un lado con el otro, y si te das cuenta ya le estás dando una forma, ya estás llegando al espacio. Ya estás dándole un volumen y por eso necesitamos un espacio que nos sobre. Eso quiere decir que si llegas a los 360 grados ya no puedes formar el poliedro, y si te pasas obviamente tampoco lo vas a poder formar. Necesitamos que sea menor a 360 grados para poder darle el volumen. Y si me entendiste hasta ahí, teniendo en cuenta estos dos puntos importantes, el resto solamente es jugar con las figuras y empezar a formarlas. Entonces hay que comenzar a ver cada uno de los poliedros. Para ello necesitamos ver los polígonos regulares que vamos a tener en cuenta. Aquí tengo 4 polígonos regulares, obviamente empezando con el triángulo, luego el cuadrado, el pentágono, el hexágono, todos son regulares. Obviamente hay más polígonos, pero una vez que lleguemos a uno de estos polígonos regulares te vas a dar cuenta que ya no pueden existir más.
Por ende, solo vamos a analizar 4. Si aplicas esta fórmula, podrás calcular los ángulos internos de cada polígono. En el triángulo, en este caso equilátero, tú tienes que saber que aquí tienes 60 grados. En el cuadrado tú tienes 90 grados. En el pentágono tú tienes 108 grados. Y en el hexágono tú tienes 120 grados. En este caso, esos son los ángulos internos que tenemos para cada figura. Y bueno, empezamos a analizar desde el triángulo. Para ello tienes que tener en cuenta lo siguiente. Puedes agarrar como un papel y hacer un punto. Obviamente este punto va a ser tu vértice y recuerda que necesitas un mínimo de 3 caras. Obviamente deben las 3 caras estar juntas, no va a estar una por aquí y otra por allá o separadas, deben estar juntas. Si empiezas dibujando 3, te quedaría lo siguiente. Tendríamos más o menos una figura como esta. Si te das cuenta, aquí tenemos el punto y aquí tenemos las 3 caras. Recuerda que es un mínimo de 3, entonces aquí está nuestro vértice. Y bueno, si no queremos analizar de otra manera, pues aquí lo tenemos, 60 grados, 60 grados, 60 grados y todo es 180, algo que es obviamente menor a 360 grados. Y bueno, finalmente aquí si te das cuenta, esto como acá hay un espacio que te sobra, lo puedes unir y si lo unes te queda ahí un triángulo equilátero, porque estos lados también son iguales, en el que si tú lo completas te quedaría una figura más o menos como esta. Y con este pequeño análisis sale nuestro primer poliedro regular, el cual es el tetraedro regular, también conocido como pirámide de base triangular, y en nuestra realidad tiene esta forma. Pero recuerda que es un mínimo de 3, eso quiere decir que si yo deseo le puedo agregar otro triángulo equilátero y nos quedaría algo de esta manera. Si queremos analizar los ángulos tendríamos 60 grados, 60, 60, 60, un total de 240 grados, obviamente es algo menor que 360, y aquí tenemos un espacio que nos está sobrando alrededor de este punto. Entonces podríamos intentar cerrarlo, y si lo intentamos cerrar esto quedaría algo más o menos de esta manera, y aquí queda como una especie de cuadrado, pero completando con otro igualito, cerrándolo, lo podemos juntar y nos saldría una figura más o menos como esta. La figura que les mostré hace un momento con mis manos, ese se llama octaedro regular y tiene más o menos esta forma. Pero no te olvides que podemos seguir aumentando. Si le aumento otro triángulo nos quedaría una figura más o menos como esta. Si queremos analizarlo de otra manera, aquí te das cuenta que tenemos 60, 60, 60, 60, 60 y bueno, en total 300 grados, obviamente menor que 360 grados, o sea, hasta ese momento bien. Por ende aquí tenemos el espacio que nos sobra. Si queremos juntar esto, nos quedaría una figura más o menos como la de aquí, en la que si te das cuenta tenemos bastantes caras. Y bueno, teniendo en cuenta esto y más figuras como esas, no necesariamente todas iguales, podremos formar otro poliedro regular. Entonces, teniendo eso en cuenta, partiendo desde unos 5 triángulos equiláteros en un mismo punto, formamos el icosaedro regular. Es un poliedro regular un poco bestia, pero hermoso, porque tiene un montón de caras. No lo tengo como cuerpo, pero más o menos tiene esta forma. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si a partir de esto yo le intento agregar otro triángulo? Si te das cuenta al momento de agregarlo, aquí sería 60 grados, pero se formaría que llegaría a los 360 y bueno, a eso ya no podría cumplirse para formar un poliedro regular. Por ende, usando el triángulo, esto fue nuestro límite. Solamente pudimos formar 3 poliedros regulares: el tetraedro, el cual tiene 4 caras iguales; el octaedro, que tiene 8 caras iguales; el icosaedro, que tiene 20 caras iguales. Ese fue el proceso más largo. Ahora pasemos rápidamente al cuadrado. Con el cuadrado tendríamos algo de esta forma. Este es nuestro punto. Recuerda que tenemos un mínimo de 3 caras y si queremos analizar los ángulos tendríamos lo siguiente. Fíjense que tenemos 90 grados, 90 y 90, un total de 270. Si te das cuenta es menor que 360 grados, entonces con esto sí podríamos formar un poliedro regular. Si juntamos estos extremos tendríamos una figura más o menos como esta, y bueno, juntando otra figura lo podríamos cerrar. ¿Se te hace un poco conocido? Ese cuerpo, ese poliedro es el hexaedro, también conocido como el cubo. Este poliedro solamente cuenta con 6 caras. Si tratamos de agregar un cuadrado más nos quedaría algo más o menos como esto, como es 90 grados. Si tú lo sumas te va a dar un total de 360 grados. Ya estaría cerrando todo el ángulo, por ende no se podría formar más poliedros regulares con el cuadrado, únicamente el hexaedro. Ahora pasemos al pentágono. Con el pentágono tenemos esta forma. Aquí está el punto, tenemos un mínimo de 3, 108 grados cada uno y aquí en total 324. Si te das cuenta el espacio que nos sobra es muy pequeño a comparación de los otros casos, pero igualmente nos sobra el espacio. Por ende, si esto lo juntamos ya
ya estaríamos intentando formar el poliedro regular. Y yo te adelanto que si tú empiezas a completar con más pentágonos esto, te terminaría saliendo lo siguiente. Te saldría este cuerpo, conocido como el dodecaedro regular, el cual tiene 12 caras iguales, las cuales son pentágonos regulares. Si te das cuenta, si tratamos de agregar otro pentágono regular, se terminaría pasando. Este espacio es demasiado pequeño, o sea, quedaría algo superpuesto, o sea, uno sobre otro. Eso quiere decir que se ha pasado los 360 grados y por ende solo podríamos formar el dodecaedro regular. Hasta el momento ya tenemos los 5 famosos poliedros regulares. Y aquí es el punto clave en el que nos vamos a dar cuenta que ya no pueden existir más. ¿Por qué? Fijémonos qué es lo que ocurre con el hexaedro regular. El ángulo interno del hexaedro regular es 120, entonces más o menos si tú aquí terminas dibujando otro hexaedro regular y aquí otro hexaedro regular, aquí tendrías 120 también, aquí obviamente hay 120 y aquí también tiene 120, lo cual si tú lo sumas sale 360 grados. Y recuerda que no puede ser 360 grados, si no ya no puedes formar más. Entonces con un hexaedro regular no puedes formar un poliedro regular. ¿Por qué? Porque esa figura ya no escapa del plano, ya no le puedes dar un volumen. Entonces, si tú sigues aumentando el número de lados, por ejemplo 7, y reemplazas en esta fórmula para calcular el ángulo interno, te darás cuenta que te vas a pasar de los 360 grados intentando colocar 3 caras en un mismo punto. Porque fíjate que con el hexágono tú ya llegas a los 360 y ya bueno, si tú sigues aumentando obviamente te vas a empezar a pasar y no vas a poder formar nada. Por ello, estos son los 5 únicos y famosos poliedros regulares. Espero que hayas podido entender la explicación y muchas gracias por ver el video. Si has llegado hasta esta parte del video, ya sea que lo has visto todo o has adelantado, quería mencionar que hace unos días, bueno, probablemente hace unas semanas cuando sube este video, mi canal llegó a 1 año de haber sido creado. Quiero agradecer a todas esas personas que me han apoyado, ya sea viendo el video, comentando o dando un like o suscribiéndose, ya que me genera una motivación para seguir haciendo lo que hago. Sé que no soy un Julio Profe y habrán personas que no entiendan cómo explico algo, pero cada uno tiene su manera de intentar enseñar las cosas. Pero en mi caso me alegra saber que hay algunas personas en este mundo que han llegado a ver algunos de mis videos y les ha servido para su preparación académica, ya sea para hacer una tarea, para repasar un tema, para ver algo nuevo, entre otras cosas. En mi hogar me regalaron esto por llegar a mi primer aniversario. Tiene un valor sentimental muy importante para mí, creo que se ve el reflejo de lo que se ve por allá. Y bueno, sé que llevo solo un poco más de 1 año en esto, no llego ni a 100 videos en este momento todavía, pero ya me voy dando cuenta a qué se refieren las personas cuando dicen nada de esto sería posible sin ustedes. Espero seguir ayudando a más personas, ya sea desde un video de energía mecánica o un video de física clásica y física moderna. Muchas gracias.